niño zapatero quería ser millonario, pero un día encuentra un clavo de oro y su vida cambia. Era media tarde en la antigua capital. La luz mortecina se filtraba a través de las pequeñas ventanas del taller, haciendo visibles las motas de polvo que flotaban en la estancia. El silencio era casi absoluto, excepto por el susurro de la escoba que sostenía Thomas en sus manos y con la que limpiaba su lugar favorito de la casa. Habían pasado 2 años desde que el padre de Thomas había fallecido en un trágico accidente cuando estaba en su caballo mientras iba camino a hacer una entrega de zapatos en el pueblo vecino. Para su esposa y su pequeño hijo Thomas, que por aquel entonces tenía 6 años, supuso un golpe fuertísimo del que tardaron mucho en recuperarse, no solo por el enorme amor que sentían hacia el buen Héctor, sino por el talento y conocimientos que tenía el hombre en su oficio. A pesar de que era apenas una criatura cuando ocurrió aquella desgracia, su determinación era como el hierro y sabía que quería continuar con el legado de su padre. El niño era muy trabajador y aprendió el oficio de su padre con la ayuda de su madre, que también hacía calzados. El padre de Thomas había iniciado un proyecto hace un tiempo de hacerle un par de zapatos para Thomas. Cada día Thomas le había preguntado que cuándo iba a terminarlos. Sin embargo, Héctor tenía que priorizar con lo que sus clientes le pedían, y por esa razón, en varias ocasiones, tuvo que dejar de seguir confeccionando los pares de botas para su hijo. Él le había dicho que estaba cansado de que él estuviera todo el tiempo haciéndole calzados a los del pueblo y que no había podido hacerle los calzados a él, su propio hijo. En su negocio le iba bien, pero el problema era que siempre la familia de Thomas le urgía el dinero. También que el abuelo se ponía mal después de tomar, tanto así que su madre tenía que buscarlo para darle dinero a sus hermanos que siempre estaban en apuros financieros, y así un sinfín de cosas que al final su padre no había podido guardar nada, o al menos eso creían todos. Pero la gallina de los huevos de oro se había ido de este mundo y ahora Thomas tomaría su lugar. Sin embargo, al ver lo que pasaba, Thomas despertaría tempranamente para hacerle frente a esta trampa de la cual nadie hasta ese momento había podido salir, y ya llevaban así generaciones. El único que se había saltado ese paso había sido el padre de su madre, el abuelo de Thomas, un hombre que tenía otras prioridades que trabajar para ayudarlos a salir adelante. Lo peor de todo era que su madre era la que defendía a su padre, diciendo que ya estaba viejo para trabajar demasiadas horas, y así excusas tras excusas. Él había visto cómo su padre trabajaba, había trabajado tan duro que hasta había mantenido a toda la familia de su madre. Estaban incluidos el abuelo y a veces le enviaba dinero a sus tíos, hermanos de su padre. A pesar de todo, su madre era la que trabajaba con Thomas juntos. Se esforzaban ambos por mantener a flote el taller y atender a los clientes que necesitaban arreglar sus calzados. Aunque Thomas disfrutaba mucho arreglando y produciendo zapatos, a su corta edad secretamente soñaba con ser millonario algún día, pero tendría que salir de la rutina de alguna forma. Algo tenía que hacer, porque seguir con lo mismo le conduciría a lo mismo. Poder comprar una casa grande y lujosa para él y su madre. A menudo reflexionaba en cómo podría lograrlo. ¿Qué tendría que hacer? Su padre había sido un confeccionador de calzados y esta profesión lo había heredado de su padre. Ahora la responsabilidad de seguir con el legado de sus antepasados recaía sobre sus pequeños hombros a su tan corta y tierna edad. Sabía que eso era muy difícil de lograr con el poco dinero que ganaban. «Bueno, hijito, al menos nos alcanza este mes para comprar parte de la despensa y los materiales que necesitamos reponer», dijo su madre con un suspiro cansado mientras contaban las ganancias de la semana. «Madre, hay que guardar ese dinero, así compramos más materiales». «No creo, hijito, tu abuelo tiene que comer y tiene gastos». Thomas suspiró de impotencia al escuchar eso. Thomas veía con ilusión y pesar las monedas de oro que su madre guardaba con tanto recelo y con un poco de frustración contestó: «Ojalá pudiéramos ganar más entonces, así alcanzaría, así no tendríamos que preocuparnos por la comida y yo podría crear zapatos nunca antes vistos. Te compraría una casa grande, mamá, muy gigante, podríamos tener muchas cosas.
La madre del pequeño sonrió y con ternura le dijo: «No necesito una casa gigante ni zapatos estrambóticos, solo necesito asegurarme de que tengamos para comer, estés sano y feliz». «Madre, pero eso no es todo. Algo anda mal, porque siempre volvemos a ser pobres. Papá siempre quería salir de esto, pero le ganaba el sentir porque te amaba», sentenció Thomas, asegurando que algo andaba mal. Trabajaban tanto y muy duro, y al final seguían sobreviviendo. Thomas le dio un enorme abrazo a su madre mientras le pedía a Dios para que su suerte cambiara de alguna forma. Casi se daba por vencido a asumir lo que le había tocado. Entonces recordó que su padre había intentado terminar un par de botas para él y no había podido. Thomas ya no las había usado, pues había pasado más de 3 años y probablemente ya no eran de su talla. Así, mientras revisaba si podía continuar el trabajo inconcluso de su padre, Thomas encontró un clavo dorado incrustado en una de las suelas. Batalló un poco para sacarlo, pues estaba firmemente clavado en su lugar, pero luego de un par de tirones logró sacarlo. El pequeño lo recogió y lo examinó con curiosidad. Le pareció extraño que un clavo fuera de ese color, además de ser más grande de lo común. Él conocía el tamaño de los clavos y sabía que no era el tamaño que siempre había visto. Pensó que quizá era una aleación especial de oro y siguió con su tarea, tratando de que su emoción no fuera evidente o su madre lo inundaría de preguntas. «Lo mantendré en secreto hasta mañana. Pasaré por la tienda del joyero y si vale algo, tal vez pueda venderlo», pensó con una sonrisa discreta en su rostro. Al abrir la suela descubrió entonces una pequeña nota. «Thomas, hijo, si estás leyendo esto es porque al fin encontraste tus pasos. Esto es todo lo que he podido ahorrar. El gobernador me dio una pepa de oro y la he fundido para dejártela, porque sé que tú usas los zapatos hasta que no le queden suela. Siempre lo haces para no generar más gastos. Por eso siempre te admiro, hijo. Eres mi única esperanza, así que puedes buscarle un uso. No podrías decírselo a nadie. De seguro a alguien siempre le urge. No he podido manejar esa situación yo. ¿Recuerdas la historia que te conté una vez? La del mercader de Babilonia. Sabrás qué hacer». Las lágrimas no las pudo controlar. Sonaban como las palabras de su mismo padre. Casi podía escuchar su voz y la forma como éste se las estaba diciendo. Sollozando guardó la nota y se dirigió a terminar el par de calzados y algo tendría que hacer con el clavo que su padre había mandado a fundir. Eran los ahorros de una vida de su padre. Al día siguiente, Thomas fue al mercado a comprar algunos materiales para el taller. Cuando terminó la tarea, se fue derecho a la hermosa y discreta tienda del joyero. Al entrar quedó asombrado, pues nunca había visto tanta riqueza junta. Cuando Thomas le extendió el clavo para que lo evaluara, el vendedor se quedó boquiabierto al verlo y le dijo al niño: «¿De dónde sacaste esto? Es un clavo de oro puro». «¿Qué? ¿De oro?», se sorprendió Thomas. El niño había intuido que el clavo era valioso, pero jamás pensó que el joyero reaccionaría de esa manera. Sí, mira», dijo el orfebre, y le mostró una balanza. «Pesa más que un clavo normal y tiene el mismo color que el oro. Es una pieza única». «Vaya», dijo Thomas aún sin creérselo. Yo sabía que podía ser valioso, pero no pensé que tanto. ¿Cuánto me podría dar por él? ¿Alcanzaría como para ir a la tienda y comprar algo?» «Hijo, algo así vale una fortuna. Es una pieza muy bien lograda. Te lo compro por 10,000 pesos». «¿10,000 pesos?», repitió Thomas sin creerlo. Sentía que su cuerpo se ablandaba y que casi se desmayaba. Su salario nunca había subido más de 90 pesos. Sí, te los doy ahora mismo», dijo el vendedor y sacó un fajo de billetes. «Es una pieza hermosa. Estoy seguro que habrá muchos interesados. Te soy sincero, es un tipo de oro puro y no tiene ninguna aleación. Parece ser de origen árabe». Thomas no sabía qué hacer. Por un lado, le parecía increíble que hubiera encontrado un clavo de oro y que le ofrecieran tanto dinero por él. Por otro lado, le daba pena desprenderse de algo que había pertenecido a su padre y que quizá tuviera algún valor sentimental. «No lo sé», titubeó Thomas. «Vamos, no seas tonto», lo apuró el joyero.
Es una oportunidad única en la vida. Con ese dinero podrías comprar muchas cosas para ti y tu madre, para tu familia. ¿No quieres ser millonario? Así se tiene que empezar. El hombre que se dedicaba a vender y comprar oro era el más adinerado en el pueblo. El niño pensó en sus sueños de tener una casa grande y lujosa, de continuar con el negocio y convertirlo y llevarlo a un nivel más del que se encontraba. Pensó en su madre, que trabajaba duro todos los días para darle lo mejor. Pensó en su padre, que había muerto sin dejarles nada más que su taller, sus herramientas y, bueno, el clavo que era la esperanza. De pequeño su padre le había contado la historia del mercader de Babilonia. Era la historia que su padre hacía mención en la nota que le había dejado en el par de botas inconclusas. Había escuchado que el mercader había venido de una familia pobre. Todos en su pueblo habían logrado tener éxito en sus negocios, pero él era el único que solo estaba de espectador. Sin embargo, una mañana estaba dibujando su generación. La había representado con dibujos que indicaban que la vida de cada uno de sus antepasados era una rueda. Todos empezaban a tener dinero, lo gastaban, comían y luego volvían a su trabajo a seguir luchando. Se había vuelto un círculo del que nadie hasta ese día había intentado salir. Se le ocurrió al pequeño mercader que él podría romper el círculo del cual su familia estaba inmersa y del cual se veía que no podían salir. Descifró entonces que alguien tenía que hacer algo diferente, buscar en vez de solo gastar. En vez de trabajar 8 horas, trabajar 12 o hasta 18. En vez de trabajar en lo mismo, agregar algo más. Esta era la fórmula que había descrito y lo había dibujado en un papel como la ecuación que lo sacaría de la rueda. Su familia vendía telas. Entonces, él decidió ir a donde la costurera del pueblo, a quien le encargó hacer un vestido para una mujer. Le dijo a su madre que se lo pusiera. Y le dijo que cuando vinieran los viajeros, ella lo exhibiera a propósito. Así, cuando los viajeros llegaron, al verla imaginaron a sus esposas con ese vestido, por lo que indagaron por el proveedor. El padre del pequeño había estado molesto, pues consideró algo deshonroso que su mujer estuviera a la vista de muchos hombres, pero el vestido reunía las condiciones de tal forma que no quebrantaba ninguna ley en el pueblo. Con toda incredulidad, el hombre observó que muchos ordenaron pedidos. Su pequeño hijo, de 11 años, anotaba los pedidos y seguido envió a las mujeres a donde la costurera para que tomasen las medidas. De esta forma, vendió el primer día de exposición 100 vestidos. Así cada fin de semana iba acumulando monedas de oro, ante el asombro de su padre, quien quería gastarse el dinero, pero el pequeño mercader se lo impidió, contratando un mercenario para que salvaguardara su integridad. Increíblemente, todos en la familia ahora decían necesitar el dinero. Tenía toda esa persecución. Sin embargo, el pequeño mercader sabía que eso pasaría. Tenía una habitación llena de oro y contrató un ejército de 1,200 hombres entrenados, los mejores del pueblo, a quienes pagaba muy bien y tenían las horas de descanso necesarias para cumplir con su trabajo. Su familia empezó a hablar mal de él diciéndole que era un tacaño, un miserable, malagradecido, pero eso también él había visto que pasaría. Lo había vivido en su propia familia cada vez que tenían tan solo un poco de dinero. En tan solo 5 años, el joven con 16 años ahora era el más rico en Babilonia. Tenía tierras y ganados, camellos y un ejército cada vez más grande, todos fieles, pues no solo se preocupaba de su paga, sino de sus familias también. Le dolía saber que su familia, con lo poco que ganaba, se daban festines y banquetes, malgastaban en vanidades, pero él era el hombre de la profecía, que cambiaría el destino de toda su familia, y por tal motivo tenía que dejar sus sentimientos de lado. Así lo hizo. Un día pasó un hombre loco y le dijo que tendría que irse de Babilonia. Gritaba a viva voz que Babilonia sería destruida. Dijo que la ira de Dios se cernía sobre ella y esta vez el poderoso no tendría compasión. Él, por alguna razón que no entendía, creía que lo que el hombre loco decía era otra profecía, por lo que sin dudarlo encargó una inmensa caravana y se fue de Babilonia, llevándose a quienes quisieran ir con él.
Todos aquellos que amaban trabajar y progresar con sus familias se marcharon con él y sus 1,200 soldados, cada quien con sus respectivas familias sirvientes, y salieron rumbo al desierto. Al ser un experimentado mercader y al haber pasado por muchas experiencias, pues él realizaba viajes largos a través del desierto para traer materia prima, hizo crecer una ciudad en medio de la nada, fundando la ciudad más rica del lugar. Así pasó a la historia como el hombre que salió de los escombros de la miseria para fundar el gran país de Turquía. De la abominación de Babilonia salió para fundar un imperio que jamás desaparecería. Así recordaba la historia Thomas. No había nada más que esa historia en su mente para estimularlo a hacer algo con esa oportunidad que Dios le había dado. Thomas tomó una decisión entonces que lo cambiaría todo. «Está bien», dijo Thomas volviendo en sí. «Se lo vendo». El vendedor le dio los 10,000 pesos y guardó el clavo de oro con una sonrisa triunfal. Thomas tomó el dinero y lo escondió entre los pliegues del fajo de cuero que traía. Salió de la tienda con una mezcla de alegría y tristeza. Tan solo un viejo perro con sarna lo seguía. Al verlo recordaba haber sido un punto de burla sobre los demás niños del pueblo. Él, en algún momento, había tratado de deshacerse del cachorro al ver que éste lo seguía, pero había sido su buena voluntad lo que le había valido ganarse la lealtad del infortunado perro. Recordaba que tan solo le había dado un pedazo de pan y agua, y ahora lo tenía allí, escoltándolo con una fortuna de dinero. Al llegar a su destartalada casa, fue tentado por la emoción a contarle a su madre lo que había pasado, o a su abuelo, quien acostumbraba a jugar las cartas y a apostar el poco dinero que ganaba. Este hombre tenía a medio pueblo reclamándole porque no le había entregado a tiempo sus calzados. Era el único que remendaba calzados en el pueblo, y por eso se daba el lujo de despreciar los pedidos. Sin embargo, no hacía más que dormir, comer, jugar cartas con sus amigos, apostar y con ellos tomar bebidas alcohólicas hasta perder la razón. La miseria que éste vivía era tanta que se podía percibir la hediondez, pues ya ni se bañaban. Se dirigió a su habitación y como no tenía piso más que tierra asentada por agua, cavó un hueco y en una caja de madera escondió todo el dinero. Salió entonces al pueblo buscando hombres fuertes que quisieran resguardarlo. Al principio nadie le creía, pero como llevó algo de dinero, logró contratar a 4 hombres fuertes. La misión era solo que nadie le hiciera daño. El pequeño entonces llegó a su casa con 4 hombres y anunció a su familia lo que había pasado. Los hombres aguardaban en la puerta sin entender de quién tendrían que protegerlo. Sin embargo, pronto lo sabrían. Al escuchar esto, su madre se sorprendió. Intentó llevar a Thomas dentro de la casa para sacarle más información, pero se le puso enfrente uno de los hombres y le dijo que no podía hacerlo. 2 en ese momento se fueron y 2 se quedaron vigilando sus sueños. La madre de Thomas entonces le contó lo sucedido al abuelo. Este quiso ir a despertarlo a media madrugada, pero se topó con 2 de los hombres quienes le dijeron que no podían irrumpir en el sueño al niño, pues dormía, que mañana quizá lo atendería. El abuelo entonces insistió que era un asunto de vida o muerte. Tenía una deuda que pagar y si no les pagaba, vendrían a incendiar lo poco que les quedaba de casa. «Señor, ese no es asunto de Thomas. Es un asunto suyo. Resuélvalo, que el niño ahora duerme y no lo vamos a despertar». «¿Qué ha pasado?», gritaba. «¿Ahora le vas a dar la espalda a tu propia familia?», intentó el abuelo de Thomas, pero no fue atendido. Thomas estaba soñando y dentro de su sueño, su padre le había visitado. Allí le había dicho que había un clavo más. También le dijo que no había sabido cómo guardar el dinero, así que había comprado oro y lo había fundido en 2 clavos e incrustado en el par de botas que siempre había conservado para dejárselos a Thomas. A la mañana siguiente, 12 jornaleros entre albañiles y carpinteros construirían la casa de Thomas, un lugar más seguro. Al pasar por un viejo callejón que dividía su cuarto y la casa, sintió vergüenza pues su madre le gritaba que era un egoísta, que solo pensaba en él. Entonces al final su abuelo y 3 de sus tíos con sus familias
se habían enterado de lo que había pasado. ¿Ya no serás mi hijo? ¿Te olvidarás de tu madre? Tomás volteó por última vez, mientras estaba escoltado por los dos hombres grandes y fuertes. Convirtió su antigua casa en un taller de zapatería más grande, contrató personal e invirtió en nuevas herramientas y libros sobre zapatos. Pronto su taller de reparación de calzado se convirtió en el más popular de la ciudad y avanzó al siguiente nivel, a 100% la confección de calzados. Tomás pudo cumplir su ambición. Se convirtió en un próspero millonario a su corta edad. A pesar de todo, Tomás no se olvidó de su madre y le regaló un coche y una casa, donde los envió a vivir con su abuelo. Todo era nuevo, pero con el pasar de los años, supo que no era que eran pobres o que no les llegaba el dinero. Él ahora les enviaba dinero lo suficiente. Habían sido sus pensamientos los que lo habían gobernado a todos en su familia. Tenían vicios y su madre se había vuelto vanidosa. Con tristeza pasó a la casa nueva que le había regalado su madre. Tan solo algunos años habían pasado, pero ahora se había convertido en un chiquero. Sentía un cierto alivio al saber que él no había sido el problema o la razón por la que ellos habían decidido vivir así. Claro que no, él podría darle más dinero, pero de seguro eso no solucionaría el problema que tenían. Uno puede ser pobre, pero la miseria estaba entrando a la casa de su madre porque ellos mismos le habían abierto la puerta. Con melancolía salió de allí y no volvió más. Recordó entonces su sueño. Su padre le había indicado dónde hallar el otro clavo de oro. Así buscó el otro par de zapatos en un almacén donde aún conservaba muchas cosas de su vieja zapatería. Allí lo encontró. Se dispuso a poner en orden todo el desastre y al mismo tiempo a averiguar dónde estaba el otro par de zapatos que tenía probablemente el otro clavo de oro. Al encontrarlo después de casi un día de ardua búsqueda, lo halló. Allí estaba el clavo. Con mucho cuidado lo sacó, destartalando casi por completo el calzado. Pero la idea era no perder el clavo. Así lo sacó, pero ya no tenía necesidad de venderlo, por lo que lo dejó en una caja fuerte que había mandado a labrar en hierro puro. Con el paso del tiempo, Tomás dejó de ser un niño para convertirse en un talentoso joven, famoso y respetado en la sociedad por sus cientos de diseños de calzado, tanto para la clase noble como para el pueblo llano. Gracias a su trabajo y reputación, hizo muchos amigos y clientes quienes no dejaban de recomendarlo y hacerle publicidad de boca en boca. Un buen día, los rumores fueron tantos de su excelente calidad de calzados que llegaron hasta a los oídos del gobernador, quien intrigado mandó a llamar al joven zapatero. He escuchado que sus zapatos son los mejores en todo el pueblo. Me gustaría encargarle un par para mí y otro para mi hijo. Estoy honrado con su petición. Me encargaré de darle los mejores zapatos que haya diseñado, contestó Tomás con entusiasmo. Tomás fue conducido al vestidor del gobernador, en donde recibió las medidas y especificaciones que requerían para su trabajo, y allí colgado en un elegante marco, vio el viejo clavo de oro que había vendido tantos años atrás. Lo reconoció de inmediato, puesto que jamás había vuelto a ver algo así. No emitió comentario alguno, pero verlo allí le produjo una enorme nostalgia y recuerdos de sus humildes comienzos. Nunca había olvidado su infancia y todas las carencias que tuvo. Incluso a veces les repetía a sus aprendices la frase motivadora y favorita de su padre: «Nuestra mejor recompensa es el trabajo arduo y honesto». Ese era el lema y los valores que quería transmitir a cada persona que trabajaba en su taller, pues estaba decidido a que su equipo brindara un excelente servicio a todos sus clientes. Cuando el gobernador del pueblo y su hijo recibieron los zapatos, quedaron encantados con ellos. Eran cómodos, elegantes y duraderos. El gobernador le preguntó a Tomás cuánto le debía por su trabajo, pero el muchacho le dijo que no quería cobrarle nada, que era un honor para él servirle. El gobernador se sorprendió por la generosidad de Tomás y le dijo que le debía una recompensa. Le ofreció un título nobiliario, una medalla de honor o una suma de dinero. Tomás rechazó todas esas ofertas y le dijo al gobernador que solo quería una cosa: el clavo de oro que estaba en su vestidor. El gobernador se quedó perplejo
y le preguntó al joven zapatero por qué quería ese clavo. Tomás le contó la historia de cómo había encontrado el clavo en su taller, cómo lo había vendido al joyero del pueblo y cómo aquel suceso le había cambiado la vida por completo. Sé que ese clavo en sí mismo es muy valioso, pero para mí guarda un significado aún más especial porque fue el último regalo que me dio mi padre. Me gustaría comprárselo, si es posible. El gobernador se conmovió tan solo por la historia y le dijo que le devolvería el clavo con gusto. Siempre guardo cosas valiosas, hijo, y le enseño esa tradición a mis hijos. Espero que lo hagas también, contestó el gobernador. Señor, mi padre hizo calzados para usted hace muchos años. Usted le dio una pepa de oro. Él lo fundió y lo hizo un clavo y me lo dejó. El gobernador quedó sin palabras al recordar al padre de Tomás. Tomás se despidió ese día del gobernador y su hijo. Dejó el palacio con una sonrisa en la cara. Tenía en la mano algo que superaba todas sus expectativas de haber logrado algo en la vida: recuperar el clavo que su padre le había dejado. Mientras caminaba hacia su lujoso auto, agradecía a Dios porque había caído en las manos correctas. De haber caído en las manos de alguien muy necesitado, probablemente lo habría fundido y lo habría vendido por peso. Sin embargo, cuando ya se iba a unos metros con su auto, el gobernador le gritó: «¡Espera!». Él se detuvo, bajó del auto y lo esperó. «Tengo entendido que eres un joven muy emprendedor ahora y que has fundado tu propio negocio. No tendrías razón para estar acá atendiéndome personalmente. Tienes mucha gente que te atiende a ti. Pero aquí estás. Te felicito por eso. Tu padre debe estar muy orgulloso de ti. Lo acabo de recordar». Tomás asintió con la cabeza y seguido se fue. Al llegar a su casa, colgó los 2 clavos y los mandó enmarcar en un cuadro. Eran los clavos que su padre le había dejado. Al llegar no pudo evitar ver las peleas que se suscitaban en la casa de su madre. Su abuelo lo había convertido en un lugar para reunirse con sus amigos, quienes estaban destruyendo los alrededores de la casa. No usaban ni siquiera el baño, sino que miccionaban simplemente los jardines. Al ver esa escena, se dio cuenta que él no pertenecía allí. Se tenía que ir. Sentía que su familia de alguna forma lo podría arrastrar de nuevo a la vida miserable. Así anunció la venta de la propiedad y se fue del pueblo para instalarse en las afueras. Ahora no solo diseñaba calzado, sino que pondría su curtiembre. Así podría diseñar hasta el tipo de cuero, color, textura, y nadie lo alcanzaría, pensó. Se casó con una de sus costureras. Tuvo 3 hijos a quienes instruyó en el uso del dinero y cómo manejar sus negocios. Lo había logrado. Había tenido que dejar muchas cosas y ciertamente le había dolido en el corazón, pero realmente había valido la pena. Había dejado incluso a su madre, que prefirió irse con su padre, quien era su abuelo. Había valido la pena, porque sus descendientes no pasarían hambre ni conocerían más forma de vida que la que Tomás les enseñaría. Trabajo arduo, mucha disciplina y respeto hacia el dinero. Había roto el círculo de generaciones. La historia que su padre le había contado una vez sobre el mercader, él lo había puesto en práctica y había resultado. Aunque había recibido la ayuda de su padre, eso era lo de menos. Él había tomado las buenas decisiones. Una tarde, mientras inauguraba su nueva tienda, recibiría una triste noticia. Su madre había fallecido. Cortó la cinta de su nuevo negocio y se disculpó con todos para ir al pueblo y sepultar a su madre. Allí parado frente al cajón, le sobrevino muchos pensamientos. La tristeza y la congoja hicieron mella a su corazón. Sin embargo, no solo estaba allí su madre fallecida, sino también que con ella se había ido la generación que tenía el viejo pensamiento de vivir el día a día, de ganar el dinero y gastarlo en lo que sea, y toda la miseria que eso había conllevado. Llorando la despedía, sabiendo que él había hecho todo lo posible para sacarla de las garras de la pobreza, y ella simplemente no había querido. Quizá ella no había tenido la culpa. Era lo que su padre le había enseñado de lo que significaba la vida. Su propio padre, quien era su abuelo de Tomás, ahora era un mendigo,
a quien Thomas enviaba a rescatarlo de vez en cuando de las cantinas, hasta que un fatídico día también murió. 60 años después, Thomas mantuvo su brazo firme para impedir que a su generación se le enseñase otra forma de vida que no fuese la que él les había mostrado. Mantuvo sus enseñanzas, las cuales no estaban basadas en libros, sino que todo estaba hecho en sus vivencias propias. ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridas amigas y amigos? Sin duda alguna, una historia muy profunda y una historia para reflexionar sobre lo que debemos hacer realmente para salir de la miseria. Si lograste encontrar el corazón de la historia, házmelo saber en un comentario. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte. Conmigo será hasta el próximo latido de corazón y vida.